Buenos días, hermanas. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo en la página de La Mujer Virtuosa. Esperamos que todo esté bien, el sonido. Si me pueden escuchar, me pueden visualizar. Es muy importante para iniciar con nuestra clase. Si me pueden poner ahí una manita arriba. ¿De dónde nos están viendo, hermanas? Escríbanos ahí, por favor, de dónde nos acompañan. Sabemos que hay muchos lugares en donde nos están escuchando, nos visualizan y es bueno pues poderles saludar y saber que nos están escuchando. Aquí mis hijos, que son los que me ayudan con las cuestiones técnicas, ellos son los que me ayudan con el sonido y todo esto. Hermanas, si estamos batallando con el sonido, sería muy bueno que me pudieran avisar para yo poder aquí corregirlo y poder empezar con el pie derecho nuestra enseñanza, ¿verdad? Saludos para todas ustedes, mis bellas hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un programa muy especial para mí. Que pues tuvimos el honor y privilegio de preparar este tema muy hermoso. La hermana Miriam Salazar muy acertadamente lo tituló A oro igual saldré. Y puse este himno que estamos escuchando con un propósito muy especial. Yo creo que casi todas nosotras lo conocemos, ¿cierto? Y pues, si sabes el nombre de este himno, hermana, me gustaría saber si lo conoces, que lo pudieras escribir ahí en los comentarios. ¿Te recuerdas de cuál es el título? Sería bueno que lo pudieras compartir. Yo lo voy a mencionar más al ratito, pero es un hermoso himno que precisamente habla de la gracia de Dios, de cómo Él en nuestras dificultades, en nuestro dolor, su gracia, ¿verdad? Su gracia es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Es muy, muy hermoso este himno. Y yo creo que es algo por lo cual, hermanas, que el sufrimiento no sería posible sobrellevarlo si no fuera por la gracia de Dios, ¿verdad? Antes de iniciar, me quisiera presentar para aquellas que no me conocen, hermanas. Mi nombre es Erika de García. Soy esposa de Francisco García. Somos una familia misionera en el país de Líbano, en Medio Oriente. Ya, gracias a Dios, esta semana precisamente, la próxima semana, junto con nuestros hijos, ya como familia, todos juntos, estaríamos cumpliendo ya 7 años, hermanas. Yo, la verdad es que estoy sorprendida de qué tan rápido ha pasado el tiempo. Y pues les pediría de sus oraciones por nosotros en este lugar. Dios está bendiciendo, Dios está obrando, gente ha sido salva. Se va a iniciar una nueva obra el próximo año, si Dios permite. Y bueno, para eso necesitamos mucho de sus oraciones y de más iglesias que se puedan unir a apoyar el ministerio aquí en Líbano y que pueda haber fruto, que permanezca a su cuenta. Oren por nosotros, hermanas. Y volviendo a este tema, hermanas, del que estábamos hablando en un inicio, con este nombre, no sé si alguien por ahí atinó cómo se llamaba el himno, ¿alguna de ustedes? ¿Supo cuál era el nombre del himno que estábamos escuchando?
Bueno, aquí no veo ningún comentario al respecto, pero bueno, al final lo voy a revisar si alguien de ustedes le atinó. Este himno, hermanas, fue escrito por su autora Annie Johnson Flint. Ella fue una poeta, una escritora de himnos. Nació en una víspera de Navidad en 1866. Cuando nació su hermana, ella tenía 3 años y al dar a luz, su mamá murió y ella quedó huérfana de mamá. Y no mucho tiempo después, su papá también murió de una enfermedad terminal. Ella y su hermana, estando huérfanas, la familia Flint las adoptan a las dos. Cuando ella tuvo la edad de 8 años en una reunión, y se dice que era una reunión donde estaba habiendo un avivamiento, ella escuchó la palabra de Dios y fue salva a la edad de 8 años. Después de esto, ella empezó a interesarse mucho en la poesía, en escribir versos, en escribir cómo ella se sentía. Y que era una forma para ella muy fácil de poder expresar lo que había en su corazón, lo que había en su mente. Terminando la secundaria, se preparó como maestra y empezó a trabajar en la misma escuela en la que era niña. En el segundo año, después de que estaba trabajando, desarrolló una enfermedad, hermanas, una artritis, que era muy doloroso para ella, tan jovencita, que esto le imposibilitó seguir trabajando en la escuela. Y pues empezó a sufrir de muchos dolores en todo su cuerpo, tanto que pues tuvo que dejar de trabajar. Tiempo posterior a esto, los padres adoptivos de Annie tuvieron una muerte repentina. Ella pues la dejó destrozada, pero se refugiaba en su poesía y lo que ella escribía para poder traer aliento a su alma, y siempre ella en su consolación nombraba a Cristo. Con sus manos inflamadas y sus dedos retorcidos en ese dolor, en esa artritis que ella tenía, ella empezaba a confeccionar tarjetas escritas a mano y libretas de regalos, mientras que estaba atada a una silla de ruedas, porque con el tiempo ella ya no pudo caminar. Cuando los cristianos en esa época empezaron a escuchar de ella, empezaron a escuchar sus poemas, ellos empezaron a comprar esas cartas, esas tarjetitas con poesía y también estos libritos de regalo que ella hacía con sus propias manos. Y regularmente los cristianos le expresaban su agradecimiento de todo ese aliento que ella estaba haciendo a través de su poesía. Algunos editores se interesaron en su obra y publicaron muchas de sus poesías. Años después, a ella le dio cáncer en el estómago. Durante esta época, hermanas, ya de tanto sufrimiento, de tanto dolor, y al saber pues que estaba en esta otra nueva enfermedad que se había unido a este sufrimiento, ella escribe el himno Su gracia es mayor, que es el himno que estábamos escuchando inicialmente. Igualmente empezó a desarrollar una ceguera que cada vez le imposibilitaba más y más el poder escribir. Estando ya muy enferma, hermanas, precisamente con todo esto que le acontecía, tenía incontinencia y pues tenía que usar pañales. Y el estar postrada en su cama regularmente todo el tiempo, empezó a tener llagas en todo su cuerpo. Se dice que en los últimos meses que ella estaba postrada en cama, tenía que utilizar hasta 8 almohadas para poder
ella conciliar el sueño y el descanso. Annie murió a los 65 años en 1932. Ella fue autora de 6,000 himnos, muchos de los cuales son cantados por nuestras iglesias hasta el día de hoy. Annie está en el cielo, hermanas, y ella pudiera dar su hermoso testimonio de que todo este arte que ella creó a través de la poesía de himnos cristianos fue resultado de todo el sufrimiento, que como vemos, hermanas, fue una constante en su vida. Y sabes qué, hermanas, yo creo que todo ser humano, sea creyente o no, hemos pasado por sufrimiento o vamos a pasar por sufrimiento. Pero al recordar nosotros como creyentes este himno, y a veces hasta lo cantamos en la iglesia, y ¿cuántas veces no cantamos este himno, hermanas, y no ponemos atención a su letra, ¿verdad? Y no sabemos qué hay detrás de cada himno que nosotros entonamos en nuestras congregaciones. Y muchos de ellos, hermanas, han sido una cosecha de todo el sufrimiento que ha habido en personas que se desahogaban en la escritura de poesía y de himnos como lo fue Annie también. Y voy a dar rápidamente lectura a este himno. Yo creo que tú lo recuerdas. Y solamente quisiera que pusieras atención para que puedas entender el mensaje que tiene. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Y en esta última línea, hermanas, esta es la versión en español obviamente, pero el original es en inglés, dice, He give it and give it and give it again. Él da y vuelve a dar de su gracia. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Y así es, hermanas, el sufrimiento es parte de la vida de todo ser humano. Desde que hubo la caída del hombre, sabíamos, hermanas, que todo este resultado del pecado trae dolor, trae sufrimiento. Y la pregunta no es si vamos a sufrir o no, porque como decía hace ratito, todos hemos pasado por sufrimiento o algún día lo vamos a pasar. Cosas muy fuertes, tal vez otras más leves, pero la pregunta no es si lo vamos a pasar o no. La pregunta es cuándo lo vamos a pasar. ¿Estamos preparadas para ese tiempo? Para ese tiempo donde Dios nos ponga en el fuego. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanas. Y antes de continuar, me gustaría que me acompañaras en oración y pudiéramos pedir la bendición de Dios para poder estudiar juntas este tema. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias porque a pesar, Señor, que sabemos que hay sufrimiento, tú nos has prometido que nunca vamos a estar solas. Tú nos has dado promesas y promesas en tu palabra que son nuestra ancla. Nuestra roca es Cristo. Y podemos vivir la vida cristiana en victoria. No por nosotros, Señor, sino solamente por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra que nos equipa, Señor, para tener, Señor, esa fuerza para seguir adelante. No sé por lo cual está pasando cada una de mis hermanas que están escuchando el día de hoy, pero tú sí sabes, Señor.
y probablemente sean cosas muy duras, sean cosas muy fuertes, muy dolorosas que tengan en sus vidas o que a lo mejor pasaron, Señor, y aún siguen dolidas de aquello que pasó. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tú traigas luz a través de tu palabra, que tú me uses como un instrumento útil en tus manos. A mí escóndeme atrás de tu cruz y que sea solo tú, Señor, el que pueda, Señor, relucir en esta enseñanza y todo lo que se diga te traiga honra y gloria. Por favor, Señor, ayúdame y abre los corazones de mis hermanas y los ojos de mis hermanas para poder, Señor, escuchar con un corazón sensible a tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El sufrimiento viene por diferentes razones, hermanas, y está envuelto en diferentes propósitos. Es decir, ¿por qué vienen y para qué vienen? ¿Y para qué vienen? Sería la pregunta todavía más importante. Y es en lo que nos debemos de enfocar. ¿Para qué? ¿Por qué vienen? También hay muchas razones, ¿verdad? Pero el para qué es precisamente agarrar ese sufrimiento y ponerlo a los pies del Señor y decir, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué es lo que quieres mostrarme? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? El sufrimiento viene para arrepentimiento, porque hay muchas veces, hermanas, que Dios nos dice una y otra vez las cosas que tenemos que cambiar. Él ya nos ha señalado áreas en nuestra vida en las que tenemos que arrepentirnos, humillarnos, pedir perdón y cambiar de dirección. Pero a veces seguimos tercas, caminando de la misma manera, actuando de la misma manera. Y Dios ya nos ha dicho muchas veces lo que tenemos que hacer a través de la predicación en la iglesia, a través de la lectura de la Biblia, a través incluso de comentarios de otras personas, y no hemos querido hacer esos cambios. También viene para revelar lo que hay en nuestro propio corazón. Muchas veces ni nosotras mismas sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y entonces es cuando Dios lo tiene que sacar a flote. Dice la palabra de Dios que hay pecado oculto en nuestro corazón. Y muchas veces también Dios necesita revelárnoslo y decir, esto es lo que hay realmente en tu corazón. Porque muchas veces por la vida pasamos pensando que somos buenas personas, buenas cristianas, buenas esposas, buenas mamás. Pero Dios nos dice, no, aquí hay algo que desconoces y necesito que tú lo sepas y necesito que hagas cambios en tu vida. También sufrimos para recordarnos de nuestra naturaleza caída y llevarnos a comprobar quién es Dios. Continuamente olvidamos, hermanas, que solo somos polvo, que no somos nada. Perdemos nuestro enfoque en Cristo y ponemos nuestros ojos en nosotras, en nuestras vidas, en nuestro éxito, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en todo yo. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo y está diciendo, es que mira, no puedes. Inténtalo si quieres, inténtalo, pero no puedes. Tú como hija mía, tú me necesitas a mí. Y sí, hermanas, tenemos que vivir vidas más cristocéntricas, cada vez más y más, tener a Cristo como prioridad, como nuestro centro y vivir vidas menos enfocadas en nosotros, ese enfoque humanista que tanto ha afectado a nuestras vidas y a nuestras iglesias incluso, porque precisamente tenemos todo este pensamiento que nos arrastra al ver siempre el yo, que se nos olvidamos de vivir para Cristo. También sufrimos para desarrollar una dependencia en Dios.
precisamente viene a colación con el punto anterior. Es que no podemos hacer nada sin Cristo. Y si yo te preguntara el día de hoy, ¿tú en qué confías? ¿Verdaderamente confías en Cristo? ¿Verdaderamente confías en Dios? ¿O te has dejado llevar y has ahora confiado en tu trabajo, en tu forma de ganar tal vez algún dinero económicamente hablando? ¿Tienes tu confianza en tus fuerzas, en tu salud, en tus capacidades, en tus habilidades, en lo inteligente que eres, en los tantos años que ya llevas como cristiana, en tu iglesia como tal? Tu vista está puesta, por ejemplo, en tu esposo. Y no está mal que nosotros confiemos y dependemos de nuestro esposo, pero primeramente en quien debemos confiar es en Dios, porque la vida de nuestros esposos no es eterna. En cualquier tiempo ellos pudieran faltar. Entonces, ¿dónde está tu dependencia? Tal vez seamos mujeres controladoras, que cuando perdemos el control de alguna situación, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea de relaciones interpersonales, nos frustramos y queremos seguir jalando ese control para nosotros tenerlo ahí, ¿verdad? Sujetarlo. ¿Estás confiada en tus aptitudes? ¿Estás confiada en tu madurez espiritual? Porque dices, oh, yo ya sé tanto de la Biblia, he caminado tanto con Dios, ya es como muy difícil que yo pudiera caer o pudiera desalentarme. ¿Tú confías en eso, hermanas? ¿Confías en la buena mamá que eres? ¿Confías en lo que tú estás haciendo como mamá? Y dices, es que esto es lo que realmente va a hacer la diferencia en mi familia y en mis hijos. Y es verdad, hermanas, todas nosotras como mamás tenemos una gran responsabilidad y hay mucho que va a impactar en las vidas de nuestros hijos, pero las vidas de nuestros hijos y las decisiones que ellos tomen, solamente eso es de Dios. Sus corazones son de Dios. Pero a lo mejor el tú estar pensando en que tu hijo pudiera apartarse del Señor, confiando en lo que tú estás haciendo o lo que estás dejando de hacer, y eso a ti te entras en un conflicto mental diciendo es que no pudiera soportar que un hijo se apartara de la fe. Y es que, hermanas, eso puede pasar. Yo he conocido a muy buenas madres que son de ejemplo y han tenido hijos pródigos. Porque, ¿sabes qué, hermana? Dios no nos hace cero responsables por el fruto de nuestros hijos, pero sí nos hace 100% responsables de nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Por eso mismo no tendríamos por qué nosotros atribuir el que un hijo se aparte o no. Obviamente, ¿verdad? Cuando hemos hecho lo que tendríamos que hacer y porque no somos perfectos, pero eso es de Dios. El resultado, el fruto es de Dios. ¿Estás confiando en tus recursos, en tu dinero, en las propiedades que tú tienes, en la capacidad económica que tú tienes? Yo no sé, hermanas, pero tal vez no estés dependiendo totalmente de Dios como Él quiere que reconozcas que no eres nada sin Él y que de Él vienen todas las cosas porque Él te da la salud, Él le dio un trabajo a tu esposo, Él te dio una familia, Él te dio todo lo que tú tienes. Cuando Él quiere, te lo puede quitar. También viene el sufrimiento para que nosotros seamos instrumentos usados en sus manos y poder cumplir sus propósitos. Tantos ejemplos que hay en la Biblia acerca de eso, ¿verdad? Pero a la mente se me viene principalmente José. ¿Cuánto no sufrió José desde que fue, ¿verdad? Apartado de su papá y de sus hermanos, lo entregaron y todo lo que él sufrió. Y al final él lo reconoce y dice, yo no puedo reclamarle a ustedes, mis hermanos, que me vendieron, porque todo esto era porque Dios tenía un plan. Dios así lo había preparado para que yo pudiera ser un instrumento y salvar a mi pueblo de la hambruna por la cual estaban pasando.
También, hermanas, el sufrimiento es para la santificación, transformación a la imagen de Cristo. En Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Hace tiempo hice un estudio de esto, hermanas, y recuerdo que hice una publicación de lo que escribí de estos pensamientos y me di a la tarea de saber un poquito más de lo que significaba el crisol y lo que era la hornaza. El crisol es un recipiente de material refractario como grafito que se utiliza para fundir y procesar la plata a altas temperaturas, separando las impurezas para refinarla. La hornaza es el horno a través del fuego usado por fundidores para derretir los metales. Ambos son representaciones de purificación. No entendía muy bien por qué el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Y según investigué, el crisol es como un recipiente, como nuestros refractarios que metemos al horno que pues soportan altas temperaturas. El crisol es el recipiente donde se pone la plata. Si la plata se metiera literalmente expuesta al fuego, no resiste tanto. A cambio del oro, que el oro sí resiste más las altas temperaturas. Y el oro se puede meter así al horno, que es la hornaza, ¿verdad? El fuego donde se purifica el oro, pero la plata no. Cada uno tiene diferente resistencia al calor. Y eso me hizo pensar que precisamente Dios nos dice que Él no nos va a dar algo que no podamos soportar. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo de nosotros, hermanos. Y a lo mejor hay gente que realmente, pues, Dios en su gracia, en su soberanía, las ha hecho gente más fuerte, gente que a lo mejor ha trabajado de muchas formas con esa persona que resiste más al calor, a diferencia de otras personas. O también tiene que ver qué tanto tiempo ha pasado en el caminar con Dios. Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Y esto me recuerda cuando estaba haciendo este estudio, hermanas, que había una persona muy interesada en saber cómo se hacía el trabajo de la plata. Y fue con una persona dedicada a esto. Y ella veía cómo metía la plata al fuego, ¿verdad? Al calor. Y pacientemente ahí estaba sosteniendo, me imagino que sí, en un recipiente, sosteniéndola ahí la plata. Mucho tiempo. Y cómo él pacientemente hacía eso y luego ya la retiraba del calor. La persona que estaba interesada en aprender de este oficio le preguntó, ¿y cómo sabe usted el momento exacto en quitar la plata? Porque como pues usted dijo, si se pasa del calor, la plata se destruye. Y el platero le contestó, es fácil para mí. Dice, tengo que estar sosteniendo aquí la plata y en el momento en que yo vea mi imagen reflejada en la plata, yo ya sé que es el momento de quitarla. Qué hermoso ejemplo pensar en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, cuando usa estas pruebas para nosotros, hermanas. Y a veces estamos dentro de este sufrimiento y decimos, es que ya, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Dios sabe cuándo, hermana, Dios sabe cuándo. Pero una buena señal es que sería hasta que Él pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, hermana? También el sufrimiento viene para poder ser un trofeo de la gracia de Dios y que Él se glorifique a través de nuestra vida, a través de nuestro sufrimiento. Así como la autora Annie Johnson Flint, de la que hablábamos en un principio. Todo lo que ella sufrió, hermanas, todo lo que ella
pudo pasar, hermanas. Hubo una biografía que se escribió de ella que se llamaba The Making of the Beautiful. Cómo hacer, ¿verdad?, la belleza. Porque fue una biografía de su vida, de todo lo que pasó. Y eso es lo que se está escribiendo en este momento con tu vida. Un libro donde estás pasando, ¿verdad? Tu historia, Dios la está escribiendo. Dios está poniendo sufrimiento como parte de tu historia. Y realmente te está sirviendo, hermana. Estás cumpliendo el propósito por lo cual Dios está usando el sufrimiento en tu vida. No sé por lo que estás pasando, mi hermana. Yo no quiero minimizar absolutamente nada porque sé que hay personas detrás de esta pantalla que están sufriendo cosas de verdad muy fuertes, cosas incluso hasta inmencionables, que dentro así de una pantalla no pudiéramos mencionarlo. Pero pudiera afirmar sin temor a equivocarme, hermana, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios, que tu sufrimiento no es en vano. Tu sufrimiento, hermana, tiene uno o más de todos estos propósitos que acabamos de revisar. Las escrituras nos dicen que todas las cosas nos ayudan a bien. Y cada cosa en nuestra vida, por más difícil que sea o más dolorosa que sea, hermanas, como hija de Dios, debemos verlo como una oportunidad para comprobar el profundo amor de Dios hacia nosotras, para comprobar su poder y el señorío de Cristo. Y necesitamos, hermanas, necesitamos poner nuestros ojos en Él. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como cuando estamos en este sufrimiento? ¿Cómo sería nuestra respuesta bíblica ante esta situación? Pues primeramente, hermanas, tenemos que entender que el sufrimiento, hermanas, es aceptar el llamado al sufrimiento como una obediencia sacrificial. En 1 de Pedro 2, 20 y 21 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y también en otro versículo, hermanas, dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme. Hermanas, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y Dios en estos versículos nos está diciendo que somos llamadas a aceptar el sufrimiento. Que en esas ocasiones donde Dios permita que pasemos por el dolor, debemos de verlo como una obediencia sacrificial, como lo hizo Jesús. Si hay una persona que sufrió en este mundo y la Biblia lo nombra como varón de dolores, fue nuestro Señor Jesucristo. Y nosotras debemos de ver el sufrimiento como parte de nuestras vidas, como un llamado. Entonces, hermanas, no quejarnos, porque muchas de las veces cuando llega ese sufrimiento, ese dolor, lo primero que hacemos es reflejar nuestro dolor y sacarlo en forma de queja, en forma de reclamo, incluso no solamente a las circunstancias o a aquella persona que te está provocando el dolor, sino hasta a veces un reclamo hacia Dios. No tomar venganza. La hermana Ruth Sloan, habló acerca de esto, de que no debemos de tener la venganza en nuestras propias manos y querer nosotros vengarnos de aquellas personas que nos están provocando ese dolor. Hace rato lo mencionaba, hermanas, a veces somos mujeres muy controladoras y queremos seguir teniendo el control de las circunstancias. No, hermanas, debemos soltar ese control porque ya decíamos que tenemos que depender de Dios. No dejarnos controlar por nuestras emociones. Oh, hermanas, si
Hay personas emocionales en esta tierra, somos nosotras las mujeres. Somos muy emocionales, mucho. Y esto tiene que ver con la naturaleza que tenemos, pero también por toda esta condición hormonal, ¿verdad? Que a veces también por las cuales pasamos, que eso hace que nuestras emociones a veces fluctúan y estén como montaña rusa. Y a veces ni nosotras mismas nos podemos entender. Pero tampoco, hermanas, debemos de dejarnos controlar por nuestras emociones. Cada vez que puedo, yo les digo a mis hijos, miren hijos, es que no está mal que tú puedas expresar cómo te sientes y tus emociones, tus sentimientos. Pero lo que sí está mal es que te dejes controlar por esas emociones y actúes en pecaminosidad. Eso es lo que Dios no quiere, porque las emociones fueron dadas de una forma natural por Dios en nosotras, fue puesta dentro de nuestra naturaleza. Pero la forma en cómo nosotros respondemos, de eso sí somos responsables. Hermanas, no victimizarnos, no victimizarnos anhelando la atención y acaparar la atención de otros. Hay gente, yo creo que tú has conocido, que sí es verdad que sufren, pero toda la vida se la pasa quejando y publicando y haciendo de conocimiento a toda la gente, por lo cual esa persona pasa, porque lo que necesita esa persona es llamar la atención hacia ella misma y es su forma de poder sacar su dolor o su sufrimiento, el captar la atención de otras personas y entonces se empieza a ser una víctima de su sufrimiento. Y yo no estoy diciendo, hermanas, que como dije en un principio, hay personas que verdaderamente sufren, hermanas, pero hay gente que lo agarra a eso como una excusa para entonces hacerse una víctima. Y Dios no quiere víctimas. Dios no quiere hijas víctimas. Dios quiere hijas guerreras que luchen no en sus propias fuerzas, pero sí con el poder de Dios para nosotros poder enfrentar esas luchas. Y que de nuestra boca siempre salga agradecimiento, salga palabras de sabiduría, salga ese reflejo de Cristo en nuestras vidas. Tampoco la respuesta es refugiarse en la indiferencia, porque gente precisamente para evitar el dolor y para evitar esa incomodidad que te provoca el sufrimiento, prefiere hacerse indiferente. Es decir, no me importa, como decimos en México, ¿verdad? Así como el pato que se me resbale. Pero lo único que haces, hermana, es evadir en sí el problema. Porque Dios quiere trabajar en tu vida, porque ya decíamos, hay un propósito detrás de todo esto. Y tal vez tú no quieres poner atención en lo que Dios te quiere decir, no quieres saber lo que Dios te quiere decir. Y por eso la forma más fácil es ser indiferente y decir, no, no me importa. También, hermanas, no podemos ser impacientes e intentar escapar o huir. Esas son de las primeras cosas que pasan, porque obviamente a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar por dolor, a nadie le gusta estar incómoda. Y lo primero que dices, ¿cómo salgo de esto? Pero ya. Y no somos pacientes. En realidad, hermanas, necesitamos paciencia y humildad. Paciencia. Esto es un fruto del Espíritu Santo. Y a veces nada más nos enfocamos en tener paciencia, es esperar. Y no, hermanas, paciencia es esperar con gracia, con gracia. Porque una persona puede estar esperando y ahí esperando impacientemente, con mala actitud, diciendo, a ver a qué horas va a acabar esto, ya, por favor. Está esperando, pero no tiene la mejor actitud. No tiene un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón que Dios pueda, ¿verdad?, moldear. Es un corazón duro. Y a ver hasta qué horas, ¿verdad, Dios? A ver a qué cuándo terminas con esto. Y no, tenemos que ser pacientes y humildes también, hermanas. Humildes. Porque tal vez Dios quiere enseñarte algo como decíamos, que tienes que arrepentirte, pero por tu orgullo,
por tu soberbia, no quieres aceptarlo. No, hermanas, tenemos que tener paciencia y humildad y recordar que cualquier cosa es una tribulación momentánea. Cada cosa que pasamos, hermanas, no es eterna, excepto, ¿verdad?, la salvación y la vida eterna que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo en gloria, pero esos sufrimientos de los que estamos hablando y problemas va a tener un periodo corto, un periodo largo, tal vez un periodo demasiado largo que se va a acabar hasta el punto en que tú mueras y vayas con Él a su presencia, pero de que va a acabar, va a acabar. Y es algo momentáneo. En 2 de Corintios 4, 16 al 17 nos dice, por tanto, no desmayemos, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Mira lo que nos dice aquí el Señor, hermana. Nuestro espíritu se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La misma Biblia nos dice, esto es temporal, nuestra vida aquí es pasajera. Somos peregrinas en este mundo, hermana. Nada de lo que tú estás pasando, nada de lo que te esté atormentando en esta vida, hermana, va a ser eterno. Esto es algo temporal. Y, hermanas, precisamente por eso que es algo temporal, necesitamos empezar a voltear a lo verdaderamente eternal, poner la mirada en lo celestial, porque Dios tiene un propósito eterno. En 2 de Corintios 4, 18 nos dice, precisamente siguiendo los 2 versículos anteriores, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermana, sí. Pero hermana Erika, es que yo tengo una enfermedad y me causa mucho dolor y ha sido por muchos años y sigo de esta forma. Es verdad, hermana. Hay gente que está con enfermedades. Yo tengo ahí en mi diario de oración toda la gente por la cual yo estoy orando en cuanto a salud. Y incluso hice una división de toda la gente que estoy orando que tiene cáncer. Y son muchísimos, hermanas. Y en esa parte está incluida muchos pastores que te están teniendo cáncer y que están pasando por cosas muy complicadas, tratamientos muy complicados. Pero Dios, hermanas, les va a dar victoria, ya sea que lo sane o no lo sane, pero Dios se va a glorificar en sus vidas. Hoy en la mañana, me parece, nos levantamos y mi esposo y yo me dijo, mira, me acabo de enterar, yo creo que muchos de ustedes conocen al pastor Ricky González. Hemos estado orando por él y por su familia y nos enteramos de la noticia de que pues ya él ha estado batallando mucho con su salud y con su pie por su enfermedad y que van a amputar su pierna. Wow, nos quebrantó mucho escuchar eso. Pero, hermanas, necesitamos orar unas por otras. Hay cosas que están pasando a los siervos de Dios, a familias, y tenemos que orar por ellas, hermanas. Muchas hermanas que están en cáncer, muchas hermanas que tienen enfermedades degenerativas, muchas hermanas que están sufriendo, hermanas, con mucho dolor. Yo tengo amigas por las que estoy orando y que sé que a veces pasan temporadas así literal de dolor. Hubo hace un tiempo un testimonio que escuché de una hermana que tenía una enfermedad degenerativa y sus músculos se iban debilitando y cada vez podía hacer menos y menos cosas. Ella fue salva y ella le pedía y le rogaba a Dios y le decía, Dios, por favor, sáname, Dios, por favor, ayúdame, Dios. Y ella estaba en este dolor físico, pero también espiritual,
porque cada vez que ella pensaba que se iba a mejorar las cosas y no, se empeoraba y se empeoraba y se empeoraba. Y ella decía, es que quizá Dios no me quiera sanar, es que, ¿por qué? Y era su afán de Señor, sáname. Hasta que ella comprendió, hermanas, un pasaje que quisiera que lo leyéramos en Marcos 11, del versículo 30, 11:33. Perdón, Marcos 1, no Marcos 11. Ahí estoy viendo doble, hermanas, perdón. Marcos 1, versículo 33. Voy a comenzar a dar lectura. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Era Jesús. Ese día estaba ya muy cansado porque había estado sanando a muchas personas de muchas enfermedades y de demonios. Después se fue a descansar y dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estuvo orando ahí. Pero después le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y esta frase, todos te buscan, hermana, se refería tanto a sus apóstoles como toda la gente que estaba alrededor, porque obviamente ya se había esparcido la fama de Jesús, de que él sanaba a los enfermos, que él ayudaba a la gente, todo esto que la gente quería ver a Jesús para que les sanara. Pero mira lo que él contestó. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Para esto he venido. Claro que a Jesús le importaba en sanar las enfermedades de esas personas. Claro que Jesús quería seguir sanando, pero él contesta, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Predique. Porque para Dios, hermanas, lo más importante es la transformación de nuestros corazones, es el cambio de nuestras vidas espirituales, todavía más que nuestra sanación física, es la sanación espiritual. Y esta hermanita que comentaba su testimonio decía, es que hasta entonces entendí que yo debía de dejar de hacer mi oración de salud como un ídolo y entender que a su tiempo Dios podría contestar o no. Yo iba a seguir teniendo la fe, pero si Él decidía no sanarme, yo me iba a enfocar en lo verdaderamente importante, que era mi corazón. Que mi corazón se transformara y se sanara de cualquier cosa. Y hasta que lo entendió. Y así es, hermanas. ¿Cuánta gente no es que obviamente está sufriendo, está en dolor, pero hace de esa situación un ídolo o una cosa que le imposibilita para poder seguir en su fe cristiana, que se olvida de Dios en cuanto a que Él tiene toda la soberanía para poder decidir si te sana, no te sana, si te saca de ese conflicto o no te saca de ese conflicto, de cualquier situación en la que estés, hermana. Dios es soberano, Dios se quiere glorificar en tu vida. Y Dios te va a dar la victoria, sea como sea que se termine tu problema o no, independientemente de tus circunstancias. Cuando estemos en sufrimiento, en dolor, recordarnos constantemente, hermanas, que todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que nos pasa, hermanas, nos ayuda para nuestro crecimiento, para un arrepentimiento, para una transformación y santificación. O simplemente porque Dios quiere glorificarse en nosotras y ser un instrumento para los propósitos que Él tiene. Todo nos ayuda para bien. Dios dice que si nosotros siendo malos sabemos dar dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Porque Él tiene un propósito eterno, hermana, en este sufrimiento. Cuando estés en el sufrimiento, hermana, arrójate a los brazos de Dios. Déjate caer y di, bástate en su gracia, hermana. Tú misma dile a ti,
Tú misma háblate y di, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Tú misma, hermana, controla tus pensamientos, tus emociones y ve hacia Dios y arrójate en sus brazos. En Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermana, Dios no nos prometió una vida terrenal sin dolor y sin sufrimiento, pero lo que sí nos prometió es que nunca, nunca, nunca nos iba a dejar solas. Siempre íbamos a estar en el hueco de su mano. Jesús, hermanas, estaba en el horno de fuego cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí paseando durante esas horas de fuego, que el horno estaba calientísimo, y ahí estaba Jesús protegiéndolos, guardándolos. Cuando, ¿verdad? Vemos en tantas historias de la Biblia cómo Dios obraba y cómo Dios estaba alentando a su pueblo y a la gente que a él había puesto como profetas. Y a tanta gente que se resalta en las escrituras, como a un Noé cuando estaba tan cansado ahí construyendo el arca y se burlaban de él y pasaba sufrimiento. Ese a Abraham, que también pasó por muchísimas cosas y él seguía fiel y lo llama el padre de la fe. Un José, como ya habíamos hablado anteriormente, un David que derrotó al Goliat simplemente siendo él un muchachito. Y obviamente tal vez adentro de él tenía temor, pero él estaba confiado en lo que Dios estaba por hacer. Un Jeremías, ¿verdad? Que es el profeta llorón y que cada vez él puede ver hasta el punto en donde él ya quiere terminar con su vida, el que ya dice Dios, ya no puedo más, y Dios dándole fuerzas y lo necesario, incluso lo alimentó con, ¿verdad? Para que él pudiera retomar fuerzas y seguir su camino. Con los discípulos, hermana, que tanto que estuvo con ellos y que ellos padecieron tanto por la causa de Jesús. Y no se diga Job, ¿verdad? Que pudiéramos decir que todo el libro de Job es un libro dedicado al sufrimiento. Entonces, hermana, arrójate, así como de esos niños has visto cuando el papá está queriéndolo agarrar y que le dice, lánzate. Y el niño confiadamente va y a ciegas, ¡fum!, se lanza, pero porque confía en su papá. Así nosotras, hermanas, descansemos en su gracia. Hermana, deja que Dios te consuele y te muestre su voluntad a través del sufrimiento. Hermanas, Dios es un Padre amoroso. Dios sabe perfectamente por lo que tú estás pasando. Dios sabe qué tanto te está causando de dolor. Dios sabe lo que tú estás en este momento experimentando, hermana. Él sabe. Entonces lo único que Él te está pidiendo es, confía en mí, deja que yo te consuele, ven a mis brazos, mira, recita salmos, recita mis promesas. Te he dado tantos versículos en la Biblia, pasajes y pasajes donde tú puedes retomar fuerzas y te puedo mostrar quién soy yo. Hace tiempo también escuché otro testimonio donde una hermana estaba pasando por algo muy fuerte y ella dijo, voy a recitar, voy a hablar, voy a decir algunos versículos de la Biblia que he memorizado. Y estaba en la noche, estaba con todas las luces apagadas y estaba en esta tribulación. Y empezó a decir algunos versículos, pero en voz muy bajita porque estaba su esposo a su lado y no lo quería despertar. Pero ella seguía atribulada y algo le decía adentro de ella, habla más fuerte, repite el versículo en voz más alta. Y decía, ok, bueno, ahora voy a irme abajo a la sala y voy a seguir repitiendo, y una y otra vez repetía el mismo versículo. Y ella decía, ahí sigue el dolor, sigue esta tribulación. Señor, por favor, ayúdame. Y Dios le decía, habla más fuerte, habla más fuerte. Y ella con una voz más alta, y dijo, no quiero despertar a mi familia. Cerca de su casa estaba un granero y ella dijo, seguía pensando, dilo más fuerte.
hasta que se fue a ese granero y se encerró. Y dice que estaban ahí los animalitos y había unas cuantas ovejas y ahí acariciando la oveja seguía repitiendo bien fuerte los versículos hasta el punto en que ella sentía, ¿verdad? Que le decía el Espíritu Santo, dilo más fuerte y más fuerte, hasta el punto en que lo gritó, hermanas, gritó y gritó esos versículos de la Biblia. Y fue hasta en ese entonces que Dios le dio descanso y lo pudo arrojarse a los brazos de Dios y pudo derramar su alma. Así tú, hermana, recitas salmos. No te pido, ¿verdad?, que vayas y los grites, pero tú repite esos salmos y constantemente tráelo a tu memoria, tráelo a tu vida, hermana, porque esto es medicina para el alma. Es un remedio. La palabra de Dios es un remedio, es un ungüento. Ora, hermana, ora. Derrama tu alma al Señor. Dile cómo te sientes. Mira, si con alguien podríamos ser totalmente transparentes, sin esconder absolutamente nada, es con el Señor. Pero no, muchas hermanas a veces lo quieren guardar para sí mismas y están en ese dolor y no van con el Señor de esa forma como totalmente dispuesta a derramar su alma. Y a veces cuando tú te guardas el dolor y el sufrimiento, hermana, lo vas después a ver reflejado en enfermedades y en tu cuerpo. Porque no estamos diseñadas para guardarnos el dolor y cargar nuestras propias cargas sin la ayuda de nuestro Señor Jesús. Tenemos que ir a descargar esas cargas a los pies del Señor. Así es que ora, hermana, ayuna si puedes. Dentro de tu sufrimiento, adora a Dios. Canta cánticos espirituales, escucha himnos que te edifiquen, que te traigan ungüento a tu alma, hermana. Escucha esos himnos que describen a Dios, que apuntan hacia su sacrificio en la cruz. Porque cuando recordamos a Jesús en esa cruz y sabemos y pensamos en todo lo que Él padeció, dice uno, no puedo comparar mi sufrimiento a lo que nuestro Señor Jesús padeció. Como los apóstoles, hermanas, en Hechos 5, cuando les había sido derramado el Espíritu Santo y los apóstoles empezaron a predicar y a contar todo lo que había sucedido, y entonces son amenazados por los maestros, ¿verdad? De ahí les dicen, ya dejen de predicar, y los encarcelan. Después de encarcelarlos, los azotan. ¿Y ellos cómo respondieron? En Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Ya me imagino a los apóstoles ahí brincando y diciendo, gloria a Dios, somos, Dios nos ha visto, ¿verdad? Como personas que somos a sus ojos considerables para tener este padecimiento, ¿verdad? Y gritando, y ya me los imagino, y alabando a Dios, cantando a Dios, orando y agradeciendo a Dios, y a lo mejor la gente alrededor diciendo, esta gente que está loca, que los acaban de azotar y parece que les dieron un premio, que les hicieron fiesta. Y es porque así, hermanas, nosotros debemos de actuar, que la gente que no conoce a Jesús, al ver que nosotros estamos padeciendo, el decir, no entiendo por qué ella tiene gozo, no entiendo por qué esa paz con la que puede vivir, no entiendo, ¿verdad? Que ellos seamos un testimonio vivo de Dios en nuestras vidas. Hermanas, sigue teniendo compañerismo con los hermanos en la fe. No dejes la iglesia, porque para eso fue puesta la iglesia, para podernos acompañar en oración, para podernos apoyar en las tribulaciones, para que a veces va a ser necesario tomar consejería con nuestro pastor. A veces la esposa, ¿verdad?, del pastor tienes que ir y a lo mejor comentarle algo muy íntimo para que te ayude a orar y te dé consejo también. No te apartes, hermana, de la iglesia.
Mucha gente, esa es su respuesta y su reacción. Lo primero que hace es irse, abandonar la iglesia, no seguir, no seguir fieles. No, hermana, sigue adelante. Deja que Dios se glorifique, hermanas, a ver la obra que está haciendo en ti. Sigue sirviendo a Dios, sigue en la fe. Porque sabes que, hermanas, después de que estés en el fuego, vas a poder saber, vas a poder reconocer lo que Dios está haciendo en ti. En Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me aparté. Cuando la hermana Miriam me dijo el tema de esta enseñanza, este versículo fue uno de los primeros que vinieron a mi mente, porque después del Señor Jesús, Job fue el que sufrió más, ¿verdad? Yo creo que en toda la historia, bíblicamente hablando. No sé si hay alguien más que el que ha sufrido, pero Job es un libro del sufrimiento. Y por eso este versículo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como a oro. Hermana, no sé qué estás pasando, de verdad, no sé qué estás pasando. Y mira, algo que te quiero compartir en estos últimos minutos, y sinceramente no quiero traer la atención hacia mi persona, no quiero que de ninguna forma pienses que yo lo quiero utilizar, ¿verdad? Como emocionalismo. No. Simplemente quiero compartir algunos aspectos de mi vida en las cuales yo puedo resaltar la gracia de Dios. Y si en todo esto que yo te comparta hay algo que te fue de bendición o algo bueno que puedas ver, lo único que puedo decir es que es la gracia de Dios, es solo la gracia de Dios. Yo no quiero traer para mí ningún tipo de o sea, que tú pongas la vista o traer la atención hacia mí. Simplemente yo estuve orando y diciendo, Señor, ¿quieres que comparta estas cosas? Y a veces no me gusta tanto porque sinceramente a mí me gusta más compartir las cosas buenas y todas las bendiciones alegres que me pasan en mi vida, más que las cosas difíciles o dolorosas. Pero pues Dios me dijo, quiero que lo hagas al final de la enseñanza y te quisiera compartir algunas cosas de mi vida. Yo fui una bebé, hermanas, de 7 meses. Fui 7 mesina. Desde que inició mi vida pude ver la mano de Dios en mí y a través de mi mamá cuidándome. Y mi mamá me dice, como me cuenta las cosas, la verdad que yo fui un milagro. Pero uno de los momentos más dolorosos en mi vida fue a la edad de 10 años. Em, em, yo solamente tengo un hermano y tengo otro hermanito en el cielo. Para ese bebé, yo era como su segunda mamá. Yo lo cuidaba y le ayudaba mucho a mi mamá. Era un bebé muy sano, hermanas. Pero repentinamente, a la edad de 11 meses, mi hermanito tuvo una muerte repentina que le llaman muerte de cuna. Esto, la verdad, hermanas, fue muy, muy doloroso para toda la familia. Pero fue un parteaguas, hermanas, en nuestras vidas, que eso Dios lo usó para que nosotros nos acercáramos más a Dios y nos consagráramos más a Dios. Después de esos años, como toda adolescente, pues pasé muchas cosas complicadas, pero nada que realmente fuera así tan dolorosa o que fuera tan impactante, sino hasta la edad de los 19 años. Hermanas, nosotros desde que yo tenía 11 años asistimos a la iglesia del pastor Luis Ramos. Ahí de niña tomé clases, ahí crecí toda mi vida. Pero cuando tenía 19 años, ya estaba estudiando mi carrera. Hubo un accidente muy impactante. Yo creo que muchos de ustedes lo supieron. Un accidente en carretera donde 4 hermanos en Cristo, queridos hermanos, perdieron la vida. De esas personas, los únicos que sobrevivieron fue
el pastor Luis Ramos y mi papá. Mi papá fue el único que quedó consciente y él pudo ver todo lo que había a su alrededor una vez que despertó de su inconsciencia del accidente. Y como me platica las cosas, hermanas, realmente fue algo muy doloroso. Y dentro de estas personas que murieron, uno de ellos era el papá de una de mis mejores amigas. Realmente, hermanas, esto era muy impactante porque yo decía, oh Señor, qué indigna me siento porque en tu gracia permitiste que mi papá siguiera con vida y te llevaste al papá de mi amiga. Realmente fue algo que fue muy, muy, muy doloroso en nuestra congregación y fue algo muy fuerte también para nuestro pastor. Pasó el tiempo, hermanas, y ya casada, hay algunos años que mi esposo y yo le hemos llamado la escuela de Dios. Porque como te dije en un principio, Dios usa mucho el sufrimiento para enseñarnos siempre. Con mi primer embarazo, mi primer hijo, tuve riesgo de aborto y estuve por muchos meses en cama. Y tuve muchos sustos porque realmente en varias ocasiones estuve a punto de perderlo. Pero gracias a Dios, mi hijo mayor, Eliezer, nació. Y bueno, él nació con un problemita que era un reflujo. Entonces esto lo hacía llorar muchísimo, muchísimo, hermana. Lloraba mucho. Recuerdo sus primeros meses. Y ya cuando supimos que tenía, pues se la pasó con medicamento casi el primer año de vida. Pero realmente eso me hizo sentir muy vulnerable porque siempre había estado acostumbrado pues a tener el control de las cosas, ¿verdad? Pero cuando tuve a mi bebé me di cuenta de realmente lo infalible que era y no conocía ese lado. Y Dios me enseñó muchas cosas. Y después de que él nace al primer mes, yo renuncio de mi trabajo para dedicarme a mi hijo. Y empieza una crisis financiera muy fuerte en nuestro hogar. Tanto mi esposo y como yo con nuestras carreras profesionales no teníamos una vida de lujo, pero al menos sí teníamos una vida cómoda. Y empezamos a ver que pues mi esposo, siendo arquitecto, le faltaba el trabajo. Él se dedicaba a construir casas y pasó mucho tiempo para poderse vender la casa. Fue el tiempo de recesión, entonces era muy, muy difícil. Y recuerdo muchas veces estar buscando dinero en un lado, en otro, para poder tener lo suficiente para poder comprar la leche para el niño, los pañales. En ese tiempo que él tenía como un año apenas, mi esposo, precisamente cuando empezó la inseguridad en el país por esta recesión, sí, mi esposo sufre, perdón, hermanos. Mi esposo en el negocio de uno de sus clientes sufre un asalto a mano armada de como de 15 personas encapuchadas y lo tenían a punto de pistola en el suelo. Y él me dice que simplemente se le vino a la cabeza, Señor, si no salgo de aquí, yo sé que voy a la gloria, pero cuida de mi esposa y de mi bebé. Y fue una situación muy, muy fuerte para él, que los primeros días pues hasta salía con miedo de la casa porque pues no sabíamos, ¿verdad? Si tenían registrado nuestros datos o algo así. Pero fue muy, muy, muy fuerte, hermanas. Después, más adelante, Eliezer, caminando, estábamos afuera de la casa y en el pasto, hermanas, pues él empezaba a caminar, ya tenía como año y medio, y sonó el teléfono, me metí a la casa y de repente escuché un grito. Se había subido, hermanas, con sus piecitos y sus manos. Yo dije, no puede pasar nada en segundos mientras voy por el teléfono, pero era muy rápido.
y lo había dejado en un espacio donde había mucho pasto, pero él caminando se fue hasta la tapa de un aljibe que estaba sin pintar y entonces, pues a la hora de la tarde, donde estaba el sol a todo lo que daba, la tapa se había calentado y era como un comal y tuvo quemaduras de segundo grado. Recuerdo tan doloroso que era para mí estarle reventando sus ampollas y curándolo de sus piecitos y por días no pudo caminar. Enseguida, hermanas, unos meses después nos dio una herpes bucal. Yo ya estaba embarazada de mi segundo hijo y por lo mismo yo no pude tomar medicamentos. Y, y entonces era tan doloroso porque no podíamos comer comida sólida, todo tenía que ser en líquido, todo tenía que ser en sopas y así porque era muy, muy doloroso. Y nos enfermamos los tres, mi esposo, mi hijo y yo. Y fue por meses. Tuvimos una medicina homeopática porque como estaba embarazada, pues no podía tomar medicamentos alópatas, entonces, o medicina, ¿verdad? General. Y entonces, pues fue muy, muy, muy lento la recuperación. Y precisamente en el embarazo pasó muy poquito cuando intentan incendiar nuestra casa, hermanas. ¿Quién fue? No sé. Hasta el día de hoy no sé. Pero con un petardo así casero. Recuerdo tipo, ya sabes, las embarazadas que nos levantamos a cada rato al baño. Yo me levanté al baño, volteo a la ventana, veo que cae algo y empieza a incendiarse el capacete de nuestro carro. Mi esposo se levanta y como pudo, ¿verdad? Y intentó apagar el incendio, pero nunca supimos qué fue realmente lo que pasó. Simplemente yo escuché que un carro venía acelerado, paró, se abrió la puerta del carro y alguien avienta algo y fue cuando yo vi la lumbre cayendo. Mi hijo Sabdiel nace otra vez con el problema del reflujo, pero con mucho vómito y no subía de peso. Y nos dijeron que tenía que tener una operación. Gracias a Dios no fue necesaria, pero realmente era algo que a mí me cargaba mucho, hermanas. Y con toda esta situación económica y todas las cosas que habían pasado recientemente, y con todo, ¿verdad? Este cambio hormonal posparto, a mí me da depresión. Yo creo que, hermanas, la depresión en mi caso fue de las cosas más difíciles, no por el aspecto del dolor, porque sí es muy doloroso, pero es porque estás como en una situación en donde estás como en una neblina que no entiendes qué te está pasando. Y por más que tú quieres controlar lo que te pasa y tú tienes toda la voluntad de hacerlo, no puedes. Y estás en esta confusión, hermanas, que para mí yo no lo pude saber en el momento. Y eso que yo había estudiado todo este tema porque pues mi formación así lo fue. Y no lo reconocía. Yo lo negaba. Yo decía, no, yo no estoy en una depresión porque ¿cómo puede estar un cristiano en depresión? Y aunque yo sabía la parte teórica de todo esto, ya cuando tú lo vives, no lo entiendes, ¿no? Y ni siquiera comprendes lo que te está pasando. Y es un dolor tan fuerte, hermanas, una soledad que sientes tan fuerte. Y cuando tenía esas crisis de ansiedad que me venían, era como, era muy, muy, muy difícil. Y fue por meses y yo no quise ir a un doctor ni nada porque estaba amamantando a mi bebé y no quería dejar de amamantar a mi bebé. Y yo decía, es que por la gracia de Dios yo voy a salir de esto. Pero de verdad tampoco me di a la tarea de investigar algo más natural que me pudiera ayudar. Pero fue algo, hermanas, que en esos momentos tan complicados yo pude entender a esas personas que llegan al punto de querer quitarse la vida. Realmente que uno como cristiano tiene el temor a Dios y conoce tanto de la palabra de Dios que es un imposible el poderlo hacer. Pero sí lo pude sentir, lo pude experimentar, porque es algo muy desesperante. Y de verdad, es algo que hasta la fecha
no hace mucho le agradecí a Dios porque me había pasado por eso. Y yo sé que en parte de eso ha podido a mí ayudarme para aconsejar a otras personas y poder ayudar a otras personas y poder acompañar, al menos a orar por esas personas y decir, te entiendo. En ese tiempo, pues seguían los problemas económicos. Mi esposo trabajaba, estudiaba en el colegio bíblico y tenía una misión donde él trabajaba como pastor. Y entonces cuando él se iba, yo sentía, hermanas, esa soledad en mí. Y de verdad, hermanas, que poco a poco, como a cuentagotas, Dios empezó a hacer la obra en mí. Y ya empecé a ver la luz al final del túnel y decir, ya, Dios me está sacando de esto. Un tiempo después hubo un malentendido, hermanas, con una institución financiera en donde regularmente nosotros habíamos hecho nuestros pagos y nosotros creíamos que todo iba bien. Pero hubo una mala comunicación y pues en ese entonces todavía no había aplicaciones ni red ni nada. Y nosotros creíamos que íbamos, que todo bien, que iba todo al corriente. Pero empezamos a dejar de tener nuestros estados de cuenta, ¿verdad? De papel y otras cuestiones que se hizo la confusión. Y después de meses, hermanas, nos llega una notificación donde si no pagábamos cierta cantidad, pues iban a tomar otro tipo de medidas. Cuando nosotros recibimos la noticia dijimos, ¿qué está pasando? O sea, nosotros y Dios lo sabe, hermanas, nosotros no fuimos malintencionados ni irresponsables, no entendíamos lo que pasaba. Al final de cuentas, de verdad no es que queramos quitarnos responsabilidad, pero fue porque no hubo una comunicación de parte de este banco con el financiamiento. Y yo recuerdo cuando recibí esa notificación, hermanas, ya de todas esas cosas que habían pasado, ¿verdad? Ya había pasado meses, pero yo me acuerdo que me senté en el piso y empecé a llorar con una desesperación. Y hablando con mi esposo, ¿verdad? Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si estamos tan mal económicamente? ¿De dónde vamos a agarrar ahorita dinero para poder pagar esto? Hermanas, al siguiente día, una persona nos dio una cantidad de dinero simplemente porque Dios lo puso en su corazón sin saber nuestra condición. Y todo esto fue porque sabemos que era Dios respondiendo y sosteniéndonos, hermana. Igualmente, hermanas, mi tercer hijo, le detectan una hernia, ¿verdad? Y al revisarlo dicen que necesita operación. Milagrosamente meses después lo revisaron y pues él no tenía nada. Estando en Diputación, algo también muy fuerte, hermanas, fue que tuve una pérdida de mi embarazo. Y pues sin estar yo, sin mis papás, sin mi familia, con gente que no conocía. Pero gracias a Dios Él nos sostuvo y con amor usó a otras personas para poder consolarnos, hermanas. Ya después, acá en el campo misionero, han pasado muchas cosas, hermanas, desde que tuvimos que dejar a nuestros hijos en México para venirnos a Líbano por unos meses sin saber cuándo podríamos regresar, porque así el gobierno lo había determinado. Y el primer año para nosotros aquí en el campo misionero fue así como que le decimos como la luna de miel, ¿verdad? Todo hermoso, todo bonito. Pero después de eso empezaron muchas cosas como una revolución y aquí el país es muy pequeño y cuando algo pasa, hermanas, es como un temblor en todo el país. Hubo esta revolución que trajo muchas cosas como cierres de supermercados, muchas cosas. Se viene el COVID, ¿verdad? Que fue mundial. También escucharon, no sé si de la explosión de Beirut. Fue algo que realmente dejó muchos muertos y aquí, hermanas, salimos nosotros a ayudar a limpiar escombros y vimos el desastre de casi un tercio de la ciudad, hermanas, y tanta gente perdida y desconsolada porque no encontraban a sus familiares. Se viene una crisis económica por lo mismo que había pasado. Nos quedamos muchos meses sin gasolina.
con algunos alimentos escaseados. Hubo una superinflación en el país, que fue una crisis económica muy, muy, muy fuerte, hermanas. Y, y de verdad, hermanas, la guerra que en Medio Oriente ha estado pasando últimamente, que de verdad Dios nos ha dado gracia. Allá en nuestros países no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿verdad? Y esto de escuchar misiles, bombardeos, es algo muy raro para nosotros. Y recuerdo que el primer día que pasó fue algo como si fuera un terremoto y se cimbró nuestra casa. Mi esposo no estaba en la casa, había ido por unos alimentos para ofrecer a los hermanos de discipulado que vienen a nuestros estudios. Yo recuerdo que escuché ese estruendo, hermanas, y que tembló y las ventanas vibraron. Y como ya habíamos escuchado de la amenaza de la guerra, simplemente le hablé a mis hijos y nos pusimos a orar, porque pues mi esposo no estaba y decíamos, ¿qué pudo haber pasado? Y mi esposo fuera de la casa. Gracias a Dios, hermanas, él pudo llegar y, y, y pues oramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la reunión de discipulado, ¿no? Con esto que está pasando. Y gracias a Dios, hermanas, lo tuvimos y ese día gente pudo ser salva. Y en ese tiempo, hermana, tan difícil para el país, gente pudo ser salva. Hace más de un año, hermana, yo creo que de las cosas más fuertes que uno tiene a veces en el ministerio, mi papá sufrió un ataque al corazón. Él casi pierde la vida, hermanas. Y realmente lo más difícil cuando estás lejos de tu gente que tú quieres y amas, el no poder estar con ellos y expresarles esa consolación, esa solidaridad, ese apoyo moral y espiritual, es muy doloroso. Y como yo meses antes había tenido esa visita a mis papás, era muy difícil para mí en ese momento. No estamos aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad, hermanas? Estamos en el continente de Asia. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Cuando recibí la llamada a medianoche de que mi papá había tenido un infarto. Lo único que pude hacer, hermanas, fue a medianoche que había recibido la llamada y con mi esposo oramos y le dije, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar en la sala. Voy a orar y a orar y a orar y pedir un milagro de Dios. Y él por su parte sí estuvo orando, pero me dejó allí orando. Y yo le dije al Señor, mira, Señor, yo no puedo hacer nada por mi papá. Lo único que puedo hacer es orar por él. Pero su vida está en tus manos. Estas horas son determinantes para él. El único que puede salvar tu vida eres tú. Su vida eres tú. Yo lo único que quisiera es estar con mi mamá para abrazarla, con mi hermano, para hacer de apoyo, pero no puedo. Pero tú sí puedes. Sosténlo a él. Sostén su vida. Y sosténme a mí. Ayúdame a pasar esto con gracia, con un buen espíritu. Y oré toda esa noche, hermanas. Y esto es un resumen, ya no voy a seguir porque si no aquí sigo más tiempo, hermanas. Pero yo no me considero que realmente una experta en el dolor. No, todo esto lo comparto con ustedes porque en cada situación de mi vida yo pude ver la gracia de Dios, yo pude ver la ayuda de Dios, pude ver promesas cumplidas en mi vida, pude ver que cada paso Dios estaba actuando para bien. Pude ver, hermanas, que Dios es más que suficiente y es verdad lo que dice, bástate mi gracia. Pude ver muchas veces, hermanas, y con dolor aceptar que había pecado en mí y que yo necesitaba arrepentirme. Pude ver, hermanas, cómo Dios me pulía y cómo Dios vez tras vez me enseñaba que necesitaba lijar, necesitaba entender. Pude comprender lo que verdaderamente significaba vivir por fe. Porque si Dios no lo hubiera enseñado, hermanas, estando en el campo, hubiera sido casi imposible. O sea, no, porque para mí el vivir por fe
significaba algo diferente. Pero hasta que lo viví, lo pude entender. Pude ver cada vez en las enfermedades cómo Él, siendo el médico de médicos, nos sanaba y nos sacaba adelante. Cuando nuestro aliento bajaba, ¿verdad? Y a veces queríamos tirar la toalla y no salíamos de una cosa y ya entrábamos a otra. Y así, hermanas, porque 4 años en realidad fueron los más difíciles. Por eso le quisimos llamar Escuela de Dios. Y aún Dios no termina. Aún Dios no termina. Dios sigue moldeándome. Dios sigue trabajando en mí. Y Él seguirá haciendo su obra hasta que llegue a su presencia. Hermano, espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Espero que realmente en todo lo que se dijo algo pueda hablar a tu corazón. Solo la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanas. No somos nada. Somos polvo. Necesitamos recordar que Jesús es la vid y que sin Él nada podemos hacer. Por favor, hermana, considera esta etapa del sufrimiento como una oportunidad para conocer más a tu Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tus promesas cumplidas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres omnisciente, omnipresente, porque la palabra de Dios, tu palabra dice que tú eres amor, tú eres sabiduría. Que tú, Señor, todo, aunque parezca algo tan simple, todo nos ayuda para bien. O si simplemente pudiéramos comprender eso. Que cualquier cosa que nos acerque más a ti, aun sea un dolor o un sufrimiento, es una bendición. Ayúdanos a reconocerte en cada área de nuestras vidas. Aún atravesando el sufrimiento, Señor, alabarte, exaltarte, glorificarte, anunciar a otros las buenas nuevas, el decirles a otros que el único que nos sostiene eres tú. Y aun que nos vean sufrir, Señor, vean a Cristo en nosotros. Y nosotros, Señor, llenos de gozo, seguir alabando tu nombre. Seguir, Señor, teniendo esperanza. Seguir esperando con gracia. Seguir teniendo gozo en nuestras vidas. Oh Dios, obra en nuestros corazones, obra en nuestras familias, obra en nuestras iglesias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas, por estar con nosotras el día de hoy en Mujer Virtuosa. Les mando saludos a todas ustedes. Gracias por esperar hasta el final. Gracias por sus comentarios que han dejado ahí. Yo pido, hermanas, que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Recuerden, hermanas, tener gozo en sus vidas a pesar del sufrimiento. Escuché el otro día, si pudiéramos definir en una sola palabra lo que es gozo, sería satisfacción. El que estemos satisfechas con lo que Dios nos ha dado, que ya es mucho, que es la salvación. Y estar agradecidas con Él por ese regalo tan hermoso de la vida eterna. Espero que haya sido de bendición. Gracias por todo, hermanas. Nos vemos una siguiente vez. Por favor, conéctense el próximo martes. Estará otra hermana exponiendo la palabra de Dios. Y también, si te fue de bendición, te invitamos a que puedas compartir esta enseñanza y puedas, ¿verdad?, seguir motivando a otras a escuchar palabra de Dios. Estas enseñanzas son en vivo, así es que regularmente solo están por un tiempo en Facebook. Pero si después, al momento en que expiren y ya no las veas en la página, tú puedes ir a YouTube, en la página o en el canal, perdón, La Mujer Virtuosa en YouTube, y tú puedes ver ahí también muchas enseñanzas que ya se han dado por otras hermanas tan queridas que han estado aquí. Y puedes también escuchar repetición de cada una de estas, ¿verdad?
Pues me dio mucho gusto poder estar con ustedes. Reciban un abrazo muy fuerte y nos vemos una próxima vez. Dios les bendiga.